Hola a todos, hoy vamos a hablar de jubilaciones. Hace 130 años, Otto von Bismarck crea el primer sistema de pensiones del mundo. La idea es relativamente simple. El Estado le quita al trabajador una pequeña parte de su sueldo mes a mes. Todo eso va para un fondo común que luego el trabajador puede cobrarlo en cuotas cuando se jubile. Simple. En esa época el sistema era perfecto. Una familia promedio tenía 5 hijos, de los cuales todos crecían y trabajaban y aportaban para su jubilación. Pero la mayoría no iba a llegar a viejo, porque la esperanza de vida era 40 años. Así que tenías mucha gente aportando y poca gente cobrando ese fondo común. Hay que aclarar que en esta época los médicos no se lavaban las manos. Si dejabas la ventana abierta te morías de neumonía y la gente no tenía cañerías, así que literalmente tiraba la mierda a la calle. Los trabajadores aportaban felices pensando en su futuro, aunque probablemente no tengan uno. Los jubilados estaban felices de poderse haber retirado y que el dinero les alcance. Y los políticos sobre todo estaban muy felices porque cada vez que moría un trabajador, ellos se quedaban con todo lo que aportó. Era un sistema perfecto. Y cuando un sistema hace felices a los políticos, se esparce por todo el mundo. En nuestro caso, el sistema de jubilaciones lo trajo Juan Domingo Perón. ¿Quién no sabe quién es Perón? Es ese, el que hablaba de los pobres y la redistribución. Nada, fue presidente de Argentina, se casó con esta mina. Esa, la que decía, nunca olvides que lo único que un rico te va a dar es más pobreza. ¿En serio? ¿Nada? ¿Siempre tenía una camisa? ¿Una corbata? ¿Peinado? ¿Ese peinado? 1200 planquetas de oro y plata, 756 joyas de platería, 650 alhajas, 144 piezas de marfil, 430 armas antiguas, 394 obras de arte, 211 motos, 19 automóviles y un avión. Ah, no te dije nada. En este canal no queremos mucho a Perón. Y 2 lanchas. En fin, fue Juan Domingo Perón quien trajo el sistema de jubilaciones a la Argentina. Y obviamente, todos los políticos que siguieron después de él, porque, bueno, generé la caja, mantuvieron todo el sistema. Pero a mediados del siglo XX pasó algo terrible. Los doctores se empezaron a lavar las manos antes de las operaciones. Y el sistema de jubilaciones se arruinó. Todo porque esos viejos de mierda ahora eran inmortales. O sea, la esperanza de vida había aumentado a 65 años. Y el promedio de hijos por familia había bajado a 1 o 2. Por lo tanto, menos personas aportando y más personas cobrando una jubilación. Y eso no es todo. Como los ancianos vivían más, sus aportes tenían que durar más. Incluso el doble de tiempo. En 1980 pasó lo inevitable. Demasiadas personas jubilándose, muy pocas aportando, el sistema colapsó. Entonces, en 1993 se sancionó la ley 24.441. No, 24.241. Entonces, en 1993 se sancionó la ley 24.241, que no importa cuál sea el número porque no vas a chequear. Y con esta ley aparecen las AFJP, un sistema de jubilación que es público-privado. La idea era bastante simple. Cuando vos tenías tu primer trabajo, elegías dónde querías aportar, si en el sistema público o en el sistema privado. Si elegías el sistema privado, todos tus aportes iban a una cuenta individual. Y cuando te jubilabas, cobrabas en cuotas lo que habías juntado. O sea, ya no había un fondo común. Vos te jubilabas con tu plata, no la de otros. Y bueno, obviamente, los otros no con la tuya. Como resultado de esto, la mayoría de los aportantes optó por la jubilación privada. Y no era porque pagara más, que lo hacía, sino por el simple hecho de que, bueno, nada, es gente que vivió todo el tiempo en este país y sabe que los políticos te afanan. Entonces mejor tenerlo en una empresa privada. Ah, no te dije, en este canal no queremos mucho a los políticos. Y no termina ahí, en la FJP podías elegir distintos planes de jubilación. No solamente cuánto querías aportar, sino que también en qué moneda querías hacerlo. Digo, en el caso de que no confíes en el mugroso peso. Para proteger los ahorros de los afiliados, las AFJP invertían en distintos tipos de negocios. Sus inversiones llegaron a ser tan exitosas que el sistema financiero alcanzó números récord en Argentina. Plazos fijos, créditos hipotecarios, préstamos a empresas, acciones, lo que se te ocurra. Y además, cada 3 meses te mandaban un informe para que sepas en qué estaba invirtiendo tu AFJP. De hecho, las AFJP no eran una sola empresa, sino que eran muchísimas empresas que competían entre sí. ¿No entendiste? Mejor que te lo explique alguien que sabe más que yo del tema y que en esa época defendía estas jubilaciones. Creo que en el día de mañana vamos a poder dictar la resolución por la cual cualquier argentino puede contratar un seguro de retiro, una jubilación privada en dólares o en moneda extranjera
o en neutrales con la actualización o con la variación que sufra la moneda extranjera que él elija. ¿Por qué se toma esta medida? Hasta aquí era solamente este sistema en la moneda nacional, en este caso el austral. Exacto. Esta medida se toma por dos motivos. Primero, porque nos damos cuenta que el mercado posible, el potencial asegurado de retiro, en verdad está reclamando tener un seguro de retiro en una moneda fuerte. Loco, ¿no? Es importante aclarar que debido a que las AFJP eran un sistema público-privado, no podían invertir todo su dinero en todo lo que quisieran. El Estado les decía en que podían invertir y lamentablemente los obligaba a que un 70% de esa inversión está asociada a títulos del gobierno. Te voy a explicar de otra manera. Cuando un gobierno quiere plata, vende bonos de deuda. Los bonos de deuda son papelitos que dice, por ejemplo, dentro de 5 años este papel vale por $10, pero yo te lo vendo hoy a 5. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Compran bonos, el gobierno tiene plata, con esa plata activa la economía y dentro de 10 años puede pagarla a los bonitos. Por supuesto que eso suena hermoso, la realidad es que estamos en Argentina. Cuando agarra plata los políticos, agrandan el Estado, contratan millones de empleados públicos y hacen mierda todo. ¿Te suena? Y el problema es que si el país se funde, ¿quién te paga los bonos de deuda? O sea, vas a tener papelitos que no valen nada. Bueno, la FJP tenía el 70% de sus ahorros en papelitos que no valen nada. Y adivina qué pasó en el 2001. Crisis. La misma historia de siempre. Teníamos un estado gigantesco y no había forma de pagarlo. ¿Y quién tenía un montón de papelitos que dependían de que el país le vaya bien? Sí, las AFJP. Pero no termina ahí. Corralito. Se devaluó el peso y todas las cuentas que estaban en dólares se especificaron. ¿Y quién tenía un montón de cuentas en dólares para proteger los ahorros de los jubilados y los aportantes? Las AFJP. Las AFJP perdieron el 50% de sus fondos, pero sobrevivieron. Hasta que llegó este hombre. En el 2003, Néstor Kirchner gana las elecciones. Y una de las primeras cosas que hizo fue obligar a las AFJP a que sacaran toda la plata que tenían invertidas en bonos extranjeros y la pusieran en deuda nacional. O sea, 20% de los fondos de los jubilados y aportantes de la AFJP pasó a comprar bonos de deuda nacional. Papelitos que no sirven. Por supuesto, el Estado se inyectó de un montón de dinero, que no era de él. Después sacaron la ley 26.417, de verdad no sé para qué carajo te digo los números. Esta ley les daba la opción a todos los aportantes y jubilados de la AFJP a pasarse al sistema público si así lo quisiesen. Mientras estuvo vigente esta ley, la televisión estaba llena de spots pagados por nosotros, por supuesto con nuestros impuestos, que hablaban mierda de las AFJP. Porque, ¿qué es lo que querían? Que todo el mundo se pase al sistema público para tener su plata y poder gastarla en un montón de populismo. ¿Qué fue lo que pasó? El 80% de la gente se quedó. Nadie quería pasarse al sistema público. Y claro que no. Si son todos choros los políticos. Tiene mucho sentido, ¿no? Y aunque el 80% de los aportantes y jubilados eligió por el sistema privado, esta señora decidió que todas las AFJP desaparecieran y todos sus fondos se fueran al ANSES. Las AFJP se disolvieron y se creó un sistema de reparto. Ahora lo que yo aportaba a mi trabajo y lo que vos aportabas a tu trabajo iba a un fondo común y se repartía entre todos los jubilados. Y con todo ese dinero acumulado, el ANSES empezó a prestarle al gobierno nacional con tasas de interés del 4%. Para que nos entendamos en contexto, un préstamo personal tiene 150% de tasa de interés. Este tenía 4, con la plata de los jubilados. En fin, empezó la fiesta del populismo con los fondos del ANSES. Actos, planes, subsidios, favores a amigos, asignaciones universales por hijo, créditos blandos, lo que se te ocurra. Todo lo que hace que un Estado se funda. Mientras los aportados y jubilados que estaban en el sistema público empezaron a hacer un montón de demandas al Estado. Está bien, tienen razón, los cagaron. Lamentablemente, el sistema legal argentino es muy lento, por coincidencia, y muchos murieron esperando a que se les dé lo que les corresponde, porque habían pagado, por ejemplo, por jubilaciones premium y ahora tenían la básica. Los cagaron. Basura de persona. Ah, ¿no te dije? En este canal particularmente odiamos a esta hija. Y por si fuera poco, no solamente se quedó con los fondos de los jubilados, sino que fue una pésima presidente. ¿Qué significó eso? Que imprimió un montón de dinero. ¿Qué hacía cuando imprimía dinero? Se devaluaba el peso. ¿Y quiénes tenían sus jubilaciones en pesos? Entonces empezaron los
aumentos a las jubilaciones. Cada 6 meses se aumentaba un porcentaje de lo que cobraba un jubilado, calculándolo en base a la inflación. Solamente que había un pequeño detalle. Los cálculos de la inflación lo hacía el INDEC. Y el INDEC internacionalmente sabía que dibujaba los números, bueno, para que de afuera piensen de que nos va bien. ¿Me entendés? Porque no importa que nos vaya bien o mal. Lo que tiene es que parecer que nos vaya bien. O sea, los aumentos nunca igualaban la inflación. Ahora voy a parar el video un segundo para explicar por qué hago así cada vez que digo aumentos. Imagínate que yo aporto un porcentaje de mi sueldo durante toda mi vida y al final de mi vida yo tengo $100.000 que lo voy a ir cobrando en cuotas cuando me jubile. Por lo tanto, aumentar la jubilación de alguien en teoría es imposible, porque no podemos volver al pasado y hacer que yo aporte más para que aumenten mis 100.000. Por lo tanto, para aumentar esos 100.000 tengo que sacar fondos de otro lado. Citando al alquimista Alphonse Elric. 人は何かの犠牲なしに何も得ることはできない。何かを得るためには同等の代価が必要になる。 Si un político quiere aumentar una jubilación, lo puede hacer solamente con 3 opciones. Imprimir dinero, más impuestos o pedir prestado. Adivina cuáles hicieron. Las 3. Y por si fuera poco, en el 2014, la Chorrupta jubila a 3.500.000 personas que nunca habían aportado. O sea, pasamos de 2 millones de jubilados a 5.500.000 jubilados. En otras palabras, con el aporte de 2 millones de personas, ahora tenía que darle de comer a 5 millones de personas. Como se imaginarán, a esta altura el sistema ya es insostenible. Y hay que cobrar toda clase de impuestos o pedir préstamos o imprimir dinero para tapar los agujeros. En el 2015, CFK pierde. ¡Qué lástima! Y aparece Macri, la persona que si le preguntás cuántos camellos hay en pantalla te dice amarillo. Y con esa misma perspicacia matemática dirigió nuestra economía. Ah, no te dije, en este canal también pensamos que Macri es un inútil. Pero acá no estamos para decir lo malo que fue su gobierno. Lo fue. Sino para hablar de jubilaciones. ¿Te acordás que Cristina había hecho una fórmula que calculaba la inflación con el INDEC, que eran todos números dibujados? Bueno, lo que hizo Macri fue actualizar la fórmula y además arreglar el INDEC. Por lo tanto, el 70% de la jubilación se calculaba en base a la inflación, con números reales no inventados. Entonces, no importa qué tan mala fuera la situación económica, lo fue, los jubilados eran menos afectados. En el 2019, Macri pierde. ¡Qué lástima! Y gana Alberto. ¡Qué lástima! Y a una semana de asumir se votó la Ley de Solidaridad, que desarmó el sistema por el cual se calculaba la jubilación, congeló los aumentos por 6 meses y le dio superpoderes al presidente para decir él cuándo y cuánto se aumenta cuando él quiera, sin necesidad de voto de senadores o diputados. En fin, ¿existe un sistema de pensiones que funcione? Sí, pero hay que seguir estos 11 pasos simples. 1. No puede ser público. Sí, ya sé, otro liberal pelotudo diciendo que el Estado es una mierda. Ya sé. Pero igual, escúchame un segundo. Los políticos usan el Estado para ser reelectos, rara vez para el bienestar de la gente. La línea entre propiedad privada y pública es muy delgada para ellos. Así que lo primero que querés es que tus fondos no estén ahí. Ahí corren peligro. Así que el punto número 1 es muy simple. No deben ser tocados por el sector público, porque si no, hacen lo que hicieron siempre. En Estados Unidos el sistema es mixto y opcional. Sin embargo, los trabajadores del sector público como docentes, bomberos o policías suelen tener el sistema público. Pero ya varios estados se gastaron toda la plata de las jubilaciones y se declararon en bancarrota y no le están pagando a sus jubilados, como Detroit o un montón de lugares de California. Mientras que aquellos que se jubilan por el sector privado tienen más leyes protegiéndolos. ¿Entendés? Porque ahí no hay un accidente. Hay más leyes en Estados Unidos protegiendo los sistemas de jubilación privado que leyes protegiendo los sistemas de jubilación público. ¿Sabés por qué? Para que los políticos puedan meter la mano en lo que no es suyo. 2. Tienen que generar intereses. Lo que aporta uno por mes para sus jubilaciones es poco. Pero si ese fondo está generando intereses, por ejemplo, porque da préstamos blandos a largo plazo o invierte en otras cosas, entonces al final, cuando te jubiles, vas a tener más dinero. Y esto no es algo irreal, se hace en muchas partes del mundo y funciona. 3. Deben ser un derecho constitucional. Ya sé, esta suena mal, pero en Latinoamérica, aparentemente, puede volver a suceder lo que hizo Cristina Kirchner.
Entonces, deben estar garantizados por la Constitución la seguridad de nuestros fondos. 4. Debe ser opcional. Esta yo sé. Hay mucha gente que me dice, no, debería ser obligatorio porque la gente es idiota. La gente no tiene cultura de ahorro, entonces no va a ahorrar a fin de mes para su futuro. Por lo tanto, deberíamos obligarlos a aportar. Mi propuesta es la siguiente: hagamos un sistema mixto. De entrada, vos ya estás aportando, al menos que no quieras. Entonces, vos tenés la opción de decir que no, pero automáticamente ya tenés la jubilación. ¿Felices? 5. Deben ser exentos de impuestos. En Estados Unidos el aporte jubilatorio está exento de impuestos. ¿Qué significa esto? Que si yo cobro $1000 y aporto $200, los aportes se hacen primero y después se aplican los impuestos sobre el sueldo. Entonces yo voy a pagar impuestos por un sueldo de $800 y no por un sueldo de $1000. 6. Debe haber variedad de planes. Si vos querés tener una jubilación muy buena, podrías hacerlo. 7. Debe poder elegirse la moneda. Euro, dólar, real, lo que vos quieras. Lamentablemente, el mugroso peso es demasiado inestable por culpa de los políticos de mierda que tenemos. Entonces debe permitirse de que vos elijas en qué moneda ahorrar. Incluso hoy o en un futuro muy cercano podría ser en criptomonedas. Si se hubiese aplicado este punto, todas las crisis que sucedieron no hubiesen afectado la jubilación de nadie. 8. Debe aumentarse la edad de jubilación. Esto es real, la gente llega más grande y llega sana, por lo tanto puede estar trabajando. Y los aportes que hace durante toda su vida no alcanzan para pagar su longeva vejez. Por lo tanto, la edad de jubilación debe subir. 9. Debe tener un mínimo. De la misma manera que yo dije que podías elegir un máximo, debería haber un cálculo del Estado para saber cuánto es lo mínimo necesario que necesitas para vivir y hacer que ese mínimo corresponda a los aportes que haces. 10. Esta va a hacer que un zurdo convulsione. Debe ser heredable. Los aportes son el fruto de tu esfuerzo y por lo tanto tu capital. Y como todo capital propio, debe poder heredarse los hijos. Ya sea cobrando cash lo que era tu jubilación o que eso se les aporte a su jubilación. 11 y último, debe ir a un fondo personal y no común. Mientras más pequeños son los montos, más fácil de controlar. Mientras más descentralizado esté algo, es más fácil saber si se está robando o no. Cuando va todo a un fondo común es confuso. No se sabe si están metiendo la mano, si hay corrupción, no hay corrupción. Entonces debe ser a fondos individuales y pequeños. Para finalizar, las AFJP fallaron por malas políticas públicas y no por las AFJP. Nunca te comas el cuento barato de los políticos, porque los políticos siempre van a estar apoyando todo lo público, porque mientras más cosas públicas, más plata para que pasen por sus porosas, ladronas e hijas de putas manos. Es posible tener una jubilación que cumpla con los 11 puntos anteriores. Lo que tenemos que hacer es ir pasando gradualmente de un sistema al otro. Por ejemplo, de cierto año en adelante los aportantes ya serían del sector privado. Y para pagar lo que estaría faltando de aporte en el sector público, yo tengo una receta mágica, que es achicar el Estado la concha de tu hermana. De esa manera vamos a liberar gastos y vamos a poder ayudar a las personas que hicieron que este país de mierda siga funcionando. Los aportantes. Este video no es solamente importante para entender nuestros jubilados, es para nuestro futuro, para las jubilaciones que nos van a tocar a nosotros mañana, porque se va a repetir esto. Las ratas se reproducen y van a volver a meter la mano en la lata e insistir que la lata sea más grande. El sistema que tenemos hoy es pésimo, insostenible y deficitario. Muchísimas gracias, hacía mucho que quería hacer este video, espero que te haya gustado. Como siempre, un gran agradecimiento a mis Patreons. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Gracias a ellos esto es posible. Si querés vos también podés ser Patreon en www.patreon.com/tipito enojado. Por favor, sélo, porque a mí me cuesta mucho mantener este canal vivo y funcionando. Y lo hago con tu ayuda. Ponele like, así este video aparece en todos lados. Comentá, decime que te gustó, decime que no te gustó. Nos vemos la próxima y te deseo libertad.
La vida se defiende con amor, uñas y dientes. Martín entre tanto lucha varias millas de distancia para salir adelante y poder disfrutar su infancia. Son tan solo dos historias entre tantas por contar, entre tantas que se contaron, tantas que se contarán. En tanto prefiramos el silencio y la comodidad a cuestionarnos de verdad. Jorge cumple 18, lo festeja con papá. Con la vida por delante por fin se va a animar, aunque la suerte lo acompañe y el contexto sea el mejor.